Bueno, de la semana, del mes pasado de octubre, ¿de qué hablamos? ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a hacer una pausa, así como un paréntesis, para hablar de la reforma? Ajá. Ya no vamos a ver la película, ya para el próximo año. Ya, para el próximo año. Para el próximo año la guardamos, para ver la película de John Hus. Bueno, antes del paréntesis que hablábamos de la reforma y todo lo que explicamos, ¿de qué estábamos hablando? ¿Alguien recuerda? Eso fue de octubre. O sea, hablamos de forma, materia y del motivo básico religioso griego porque tratábamos de explicar por qué la iglesia se deformó a tal grado. Pero antes de octubre, ¿de qué estuvimos hablando? Pueden checar los apuntes, por supuesto. ¿De qué hablábamos? Está súper relacionado, sí, porque sigue siendo cosmovisión. Pero ¿de qué hablábamos? ¿De qué hablábamos? Antes de octubre, el mandato cultural, muy bien. Y el mandato cultural está dentro de un tema general que es... hablamos de la cosmovisión. Lo voy a tratar de ejemplificar en un cuadro. Dentro de la cosmovisión, nosotros vimos... ¡Ay, no pinta! A ver si pinta. Bueno, de eso estábamos hablando. Empezamos, pues, desde que inició el ciclo, hablando de la cosmovisión. Dentro de la cosmovisión hablábamos de estas tres cosmovisiones. Todo el mes pasado nos dedicamos únicamente a hablar de la creación. O sea, lo que es agosto, septiembre, todos los temas que vimos. Aquí vamos a poner otros temas dentro de la creación. Ahí vimos, bueno, la bondad de la creación, que la creación es buena. El mandato
Aquí entran también las tres relaciones del hombre. Y luego hicimos un paréntesis en octubre para hablar de la reforma protestante o de la prerreforma y ya nos metimos a hablar más sobre la cosmovisión pagana y un poco sobre la cosmovisión, vamos a decir cosmovisión cristiana, porque pues el imperio era cristiano. Entonces esto es de lo que hemos estado hablando. Ya hablamos de la creación. Va muy relacionado a lo que vimos todo octubre. Lo que vimos todo octubre con lo que estamos viendo, lo que vimos de la creación. Porque, estábamos hablando de la cosmovisión y veíamos que, todo lo que es una cosmovisión, ¿no? ¿Para qué sirve la cosmovisión? ¿Cómo se forma una cosmovisión? ¿Cómo se refleja una cosmovisión? Que es pues a la hora de hablar, de opinar, de hacer, en este caso de dar clases, pues así estamos reflejando nosotros una cosmovisión. Después, la interpretación correcta de la realidad, ahí puse un versículo, ¿no? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira y lámpara es a mis pies tu palabra y se alumbrará mi camino, que esta es la interpretación correcta de la realidad, lo que Dios quiere que sepamos de la realidad, que es creación, caída, redención. También hablábamos de la palabra direccional de Dios, que es pues la Biblia. Y entonces surgieron algunas preguntas dentro de mi ser acerca de que nosotros como maestros de Isaías trabajamos siempre con tres ejes. Si ya terminaron de copiar, ¿lo puedo borrar? Sí. Como maestros de Isaías trabajamos siempre con tres ejes. ¿Qué es lo que queremos que se queden? O sea, ¿qué es la forma en la que nosotros queremos dar clases que se queden en el corazón de los niños? ¿Cuáles son estos tres ejes de la cosmovisión con los que trabajamos? Ay, sí, aquí. Lo trabajamos cada semana, entonces. ¿Y eso cómo se llama? Tres relaciones, es uno de los ejes. ¿Qué más? Aquí es siervo de Dios. Custodio del próximo. Tres relaciones básicas. ¿Cuál otro eje? Este es un eje. ¿Cuál otro? Manifestaciones de la palabra. Que son la estructura se refiere a qué, Dianita. Sí, son manifestaciones de la palabra. O sea, Dios se da a conocer a través de... ¿Pero a qué se refiere estructura? A la creación. ¿La dirección a qué se refiere? A la escritura. ¿Y la autoridad a qué se refiere?
Sus. Muy bien. Falta un eje. Motivo básico religioso. ¡Ay! Más rápido. Que en nuestro caso es... Entonces vamos a hacer una actividad, pequeña actividad. Tenía unos papelitos. No, acá, sí. Referencia. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien dijo Lucy que hoy era examen. Bueno, no examen, solamente una pequeña retroalimentación. Entonces, vamos a hablar de los 3 ejes. Y vamos a hacer equipos de 2. O sea, 2 personas. ¿A dónde fue Mayra? Vamos a poner a Lucy y a Carlos. Donde quieran. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Lucy y Carlos son un equipo. Jos y Dianita son otro equipo. Y Mayra y Patty son otro equipo. Entonces, júntense con sus equipos y van a escoger un papelito. Papelito que tengo aquí en mi mano. Que lo estoy revolviendo en este momento. ¿Ya? Júntense con sus equipos. Quizás no sé si sea más fácil que vayas para allá o Carlos venga para acá, no sé. Yo voy a estar. ¿Sí? Ok. Quien quiera sacar, bueno, escojan un sacador de papelito. Una manzana. ¿Algo más? Escoge un papelito. Escoge un papelito. Sí. Ok, ahí les va a tocar un tema, un pequeño tema solo de estos 3. O sea, lo vemos todas las semanas en la planeación, hemos hablado de esto infinidad de veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente pueden consultar sus apuntes, pueden preguntarse entre ustedes, pueden hacer una reflexión como quieran. Vamos a exponer estos 3 ejes. Vamos a exponerlo porque muchas veces cuando lo explicamos lo entendemos mejor. Entonces ahora el eje que les tocó, no sé cuál les haya tocado, lo vamos a ver, lo vamos a explicar. En este caso, por ejemplo, una pues relación con Dios, una pequeña explicación. No queremos aquí toda la clase, pero sí las 3, curiosamente los 3 tienen 3 puntos que explicar. Entonces vamos a explicar todo esto. Si tienen dudas, pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Pero su equipo va a explicar esto. Los 2 tienen que hablar. No sé cómo se les vayan a dividir. Y pues... pueden usar el pizarrón de preferencia. Así como si prepararan una clase acerca de cosmovisión. Y que van a hablar de estas 3 relaciones. ¿Podemos apagar el abanico, Mayra? ¿Sí? Tiene frío para que prenden el mar. No, es que si no lo prendes se encierra el aire y vuelve a También les puedo prestar mi láser apuntador. Está raro. A ver.
Todo lo que ustedes sepan o todo lo que puedan decir de esto. Les voy a dar, ¿qué? 15 minutos, ¿está bien? Sí, es mucho tiempo, 10. 10 minutos. Motivo básico religioso. Ok, a nosotros nos tocó motivo básico religioso. Vamos a hablar lo que es creación. Sí está bien. Gracias. Okay. Creación, caída y redención. Creación, nosotros lo explicamos de la siguiente manera: la estructura original creada por Dios, que está sujeta a su voluntad, es lo que sería la vida y todo lo creado por él. Bueno, en lo que es la caída, concluimos que es el pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, el cual eso desvía a lo que es el plan original de Dios, lo que tenía para cada uno de nosotros. Y eso, uno de los ejemplos sería como los pensamientos dualistas, como lo que es la forma materia. Entonces, ahí abarcarían lo que es la caída por el pecado de antes. También hablamos de lo que es redención, que sería el regalo de Dios en la vida, muerte y resurrección de Cristo para el pago de nuestros pecados, que permite que regresemos al plan original de Dios. Sí, gracias. Equipo número 2, No es que no decía 3 relaciones, pero bueno. Sí. Pues, digo, los puse en desorden o en orden, no tiene ningún orden específico, pero... Un Dios de orden, no decían eso siempre. Bueno, nosotros somos el equipo de las 3 relaciones. Me acompaña en esta ocasión Lucía Juárez Becerra. Es la mamá de Francisco Sánchez. Bueno, nosotros vamos a hablar de las 3 relaciones, que es la de siervo de Dios, custodio del prójimo y mayordomo de la creación. Y aquí Lucía les está haciendo un diagrama para que no se les olvide lo de las relaciones. Bueno, siervo de Dios todos nosotros somos siervos de Dios. Aún aunque seamos inconversos, ¿verdad? Seguimos siendo siervos de Dios. Así nos creó. Y pues ya le voy a dejar lugar a Lucy porque ella tiene más información. Bueno, pues sí. Bueno, pues las 3 relaciones básicas, ¿verdad?, de una persona es primeramente con Dios, que está representado aquí. Después, la segunda relación es con nuestro prójimo, y luego con la creación. Al servir a Dios, pues lo reflejamos en todo, ¿verdad? Le servimos a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Y una forma de servir a Dios es también preocuparnos por nuestro prójimo, sobre todo por su salud espiritual, ¿verdad? Y que nuestro testimonio sea de beneficio para nuestro prójimo y no algo que lo haga separarse de Dios. Y como servimos a Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar toda su creación. Si servimos a Dios en todo lo que hacemos, hablando de nuestro trabajo, como mayordomos tenemos que cuidar todo lo que es nuestro trabajo, desde un lápiz, desde una mesa, lo que sea, tenemos que cuidar los recursos, tanto en la naturaleza, o sea, no es solo los animales, no es solo las plantas, es en sí todo lo que es creación, y eso incluye a nuestro prójimo también, y pues eso es lo que nos tocó explicar.
A nosotros nos tocó lo que es las manifestaciones de la palabra de Dios. Como menciona ahí, manifestaciones de la palabra, por medio de esto es como Dios se muestra, o sea, se manifiesta, se da a conocer. Entonces, uno de ellos es la estructura. Estábamos hablando, bueno, algo que nos menciona acerca como lo que es la estructura, dice en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego menciona el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el faz del abismo. Entonces, desde ahí se da a conocer que en el principio no había un orden. Entonces, algo que hablábamos y que recordemos que dentro de la estructura están también los que son las leyes. Por medio de estas leyes también es como Dios se da a conocer, y por medio de esto nos ayuda también a saber el orden que hay. Pero también recordamos acerca de las leyes que estaban, las que no se pueden romper, que Dios las hizo. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Como, por ejemplo, algo que platicábamos es que Dios puso la creación, pero dentro de la creación hay formas que tenemos que cumplir. En este caso nosotros respetamos todo lo que hay. Entonces la estructura es todo, y que sobre la creación está Dios sosteniendo, y que conforme si Él quitara, no sé, la vista en la creación, pues la estructura ya no habría un orden y todo volvería como estaba anteriormente. Luego otro es la... Bueno, en la direccional hablamos de que Dios nos dio su palabra para tener nosotros una dirección, para saber por dónde debemos de ir. Veíamos un ejemplo de que nosotros como maestros, cuando le vamos a enseñar a los niños, pues consultamos la palabra para saber cómo debemos enseñarle. No podemos enseñar algo que no venga en la palabra. Es por eso que el Señor nos dio su palabra. En autoritativa menciona ahí que es Cristo, y recordemos que pues Dios fue quien puso a Cristo como autoridad ante nosotros, y nosotros como maestros o como niños aquí en la escuela somos autoridad, y también nosotros respetamos a esas autoridades porque Dios las escoge. Entonces al momento que respetamos a los que tenemos, también estamos respetando a Cristo porque representan a Él. Entonces Cristo es la autoridad de estas manifestaciones, y por medio de estas manifestaciones como Él se da a conocer. Bueno, gracias. Ahora, ¿todos tienen cuaderno? Bueno, saquen papel y pluma, anoten su nombre, anoten pues la fecha de hoy. Y vamos a hacer una actividad. Su nombre, pues la fecha de hoy. ¿Qué estamos? ¿5? Vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes saben, en nuestra planeación viene de la siguiente manera, ¿no? Viene primero el motivo básico y religioso, que ya dijimos que es creación, caída y redención. Y aquí escribimos. Después vienen las manifestaciones de la palabra de Dios, que es estructura, dirección, autoridad. Escribimos. Y luego vienen las 3 relaciones de siervo, custodio y mayordomo, y aquí escribimos. Vamos a hacer lo siguiente. De las lecciones que yo envié anteriormente, yo voy a empezar a leer de aquí, aquí o aquí alguno de estos 3 puntos. Y ustedes van a escribir ahí en su hoja, van a escribir así: 1 punto guión MBR, ya sea que esté hablando de la caída, de la redención, o MPD, estructura, dirección, autoridad, o 3R, siervo, custodio, mayordomo. ¿Me explico? O sea, yo ahorita tengo aquí algunas de las lecciones que he mandado, no son con las que han estado trabajando Patti y Diana, son otras. Vamos a poner un ejemplo. Un cáliz. Yo voy a empezar leyendo. ¿Vamos a hacer eso igual? No.
Así, pon 1 punto guión. Este es el cáliz. 1 punto guión. Un ejemplo. Yo voy a empezar a leer. Antes de la caída, Adán y Eva fueron hechos para servir a Dios en todo lo que hicieran. Es por eso que Dios tiene toda la autoridad de decirle qué se debe hacer en este mundo. Lo que se llama mandato cultural. Todo cuanto hicieron era un servicio a Dios. Después de la caída, inmediatamente se ve que el ser humano ya no puede dar un servicio a Dios por sus propias fuerzas. Fueron expulsados del paraíso, o sea, de vivir en el Edén, y para poder acercarse a Dios siempre debía ser a través de un mediador. Cabe mencionar que aún después de la caída, el hombre sigue cumpliendo el mandato cultural, y etcétera, etcétera. O sea, ¿sí me explico? Ahí yo estaba hablando de las 3 relaciones de siervo, que está aquí. Entonces yo voy a hacer, ahí si quieren pongan 3R en 1.3RS. Otro ejemplo. Después de haber hecho las cosas, Dios creó... O sea, tenemos que adivinar. Adivinar con base en lo que... Bueno, no tanto adivinar, pues es muy obvio. Si yo estaba diciendo que el hombre es siervo de Dios, pues dice, sí, está hablando. Como dice, antes de la caída, yo dije, Ay. Bueno, esta es de las primeras que hice en mi vida. Yo ya estaba diciendo. Sí. Bueno, trataré de ser más enfática. Esta es de las primeras que hice. Trataré de ser más... Trataré de ser más enfática. Por ejemplo, Adán y Eva son nuestros primeros padres de acuerdo a la estructura, es decir, todos biológicamente procedemos de ellos. Ándale, así. Pero no me lo digan, ustedes escriban. Ese era un ejemplo. Pongan. Si quieres pon estructura y MP, así. ¿Sí me explico? O sea, como les digo, esta es de las primeras lecciones que hice en mi vida, entonces tal vez no está tan marcada, pero conforme van avanzando, pues también. O sea, no lo decimos, no lo escribimos. Lo escribimos, para ver si, o sea, si la idea se entiende como, mira, pues yo creo que es que sí la primera, la verdad, tampoco. Por ejemplo, antes de la caída, porque, bueno, les voy a decir el tema. El tema dice, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Antes de la caída, no es creación. El hombre fue hecho para señorear sobre la creación, para cuidar de ella como representante. ¿De qué estamos hablando? De mayordomo, exacto. O sea, no se vayan con que, dice caída, entonces antes de la caída seguramente es creación. Por la idea. Sí, palabras clave, pero por la idea. A ver, si estamos hablando de que el hombre tiene que señorear, ¿a qué se referirá? Claro, a mayordomo que está en las 3 relaciones. ¿Sí? Entonces, así vamos a escribir. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Esto es apenas una sola lección, entonces sí tengo como 20 aquí, Ana. Otro ejemplo. A ver, este puede ser a vos. Si quieren pueden levantar su manita y decir. Después de haber hecho todas las cosas, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. La imagen de Dios no se encuentra sola. Nos creó. En la imagen de Dios, sí ya. ¿Será la caída? Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. A partir de la desobediencia de nuestros primeros padres, nuestro corazón está dirigido únicamente al pecado, a hacer, pensar y decir mal, ya que todos somos representados en Adán. Caída. Remarcó pecado. No remarqué ni caída. Otra vez y voy a volver a remarcar. A ver si la tengo. A partir de la desobediencia de nuestros primeros padres, nuestro corazón está dirigido únicamente al pecado, a hacer y pensar y decir cosas mal, etcétera, etcétera. Ay, qué bonito se llama como en la cuerda. ¿Sí me explico? O sea, en las ideas se remarcan. Sí. Puedes como guiñar el ojo, ¿verdad? Sí, esos eran ejemplos, pero está bien, pónganlo en la siguiente página. Esos eran ejemplos. A ver, otro ejemplo.
Ahora sí escribimos otro ejemplo. Este es ejemplo, otro ejemplo. Al rato va a ser sin hablar, ahorita pueden hablar. Este es ejemplo. En Adán y Eva estamos representados todos los que provenimos de ellos, es decir, toda la humanidad. Es por eso que en la caída todos fuimos constituidos pecadores. A partir de ese momento la imagen de Dios es deformada en nosotros, casi irreconocible. Bueno, ¿qué era? Caída. Miren, yo les voy a decir. Sí, caída. No. Miren, tiene mucho que ver con que dice, nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Esta es la lección, así se llama. Entonces yo les voy a decir la lección. Y usted me va a decir, está hablando de Adán y Eva. Obviamente, todo esto está relacionado. Por eso a veces aquí estamos hablando de la caída del hombre, pero la idea es el servicio, la idea puede ser el custodiar al prójimo, la idea puede ser... Entonces, eso vamos a hacer, solamente eso. ¿Ok? Ya, ahora sí va el bueno. Número 1. El tema o la declaración es: Dios nos hizo con un alma trascendente o inmortal. Ya se lo saben, ¿ok? Ahora bien, retomemos varios principios anteriormente dichos para explicar lo siguiente. Estructuralmente, el hombre tiene un cuerpo, el cual se sujeta a las leyes que Dios puso en la creación. Se sujeta al tiempo, a las leyes bióticas, a las leyes de la esfera espacial, etc. Eso es algo innegable. Sin embargo, el hombre no es un animal. Desde la creación tiene la imagen de Dios. Lo voy a volver a leer. Para todos aquellos que quizás... A ver, todos yo sé que algunos van un poco más adelantados, otros más, pero lo voy a leer más rápido y sin enfatizar. Ahora bien, retomemos varios principios anteriormente dichos para explicar lo siguiente. Estructuralmente, el hombre tiene un cuerpo, el cual se sujeta a las leyes de Dios que puso en la creación. Se sujeta al tiempo, a las leyes bióticas, a las leyes de la esfera espacial, etc. Eso es algo innegable. Sin embargo, el hombre no es un animal. Desde la creación tiene la imagen de Dios. ¿Ya? Siguiente. Ahorita no me diga. Es el mismo. Lo voy a repetir 2 veces para todos aquellos. Misma lección. O sea, siempre lo voy a repetir 2 veces. Ahorita ya no. Para que no se confunda. Número 2. Declaración: Dios nos hizo con un alma trascendente. La redención, por lo tanto, es muy profunda, ya que se encarga de restaurar el corazón del hombre, esa alma que con todo su potencial tomó una dirección completamente apóstata. Otra vez. La redención, por lo tanto, es muy profunda, ya que se encarga de restaurar el corazón del hombre, esa alma que con todo su potencial tomó una dirección completamente apóstata. ¿Listo? Siguiente. Ok. Misma declaración, la 18. El corazón del hombre es una ventana a la eternidad. A pesar de ser parte de la estructura, o sea, de la creación, tiene un carácter trascendental. No alcanzo a ver. Es lo que nos conecta a la misma presencia de Dios. Es por eso que aún después de la caída del hombre, seguimos existiendo incluso después de la muerte. Es que está un poquito confuso, por eso hago algunas aclaraciones. Como consecuencia del pecado, el hombre trasciende a la creación, seguimos existiendo o para vida eterna o para muerte eterna. Pero el carácter trascendente del alma, porque así quiso Dios que fuera, no se abole por la caída. ¿Ya? ¿Ese fue el 3? Sí. Ok. No lo leíste 2 veces. Sí. La preferencia. ¿Sí? Sí, es cierto, es que está muy largo. El corazón del hombre es una vez... Ok, ahí va otra vez. Un poco más rápido, sin énfasis de nada. El corazón del hombre es una ventana a la eternidad. A pesar de ser parte de la estructura, tiene un carácter trascendental. Es lo que nos conecta a la mismísima presencia de Dios. Es por eso que aún después de la caída del hombre, seguimos existiendo incluso después de la muerte. Como consecuencia del pecado, el hombre trasciende a la creación. Seguimos existiendo o para vida eterna o para muerte eterna. Pero el carácter trascendental del alma, porque así lo quiso Dios, no se abole por la caída. ¿Abole? Por la caída. Ida. Bien.
Siguiente. 5. Pero todo este gozo debe seguir una autoridad. Esta figura de autoridad es la que nos dice qué está bien y qué está mal. No podemos sobreponer el gozo de nuestro cuerpo antes al respeto y amor que debemos tener a Cristo como autoridad. No olvidemos que finalmente, aunque la estructura no peca, la estructura se dirige por el corazón del hombre, y el hombre debe dirigirse por el soberano, Cristo. ¿Lo repito? ¿Alguien? ¿Sí? Canónicas, o sea, son de las declaraciones que he mandado. Ah, no, sí se han repetido. Ya me acuerdo. ¿Otra vez? ¿Ya? Ok. Siguiente. Este tema es Dios nos... Ay, no, ya le tomé. Este tema es... No sé qué. Este tema es sabemos que tenemos un alma. Dice... La conciencia que Dios nos da de nuestra alma es para que le sirvamos de forma voluntaria. Como mencioné al principio, Dios tiene la obediencia del resto de la creación porque está sujeta a leyes que no pueden quebrantar en ningún sentido. Sin embargo, nuestro servicio es un sometimiento voluntario, prueba que fallaron nuestros primeros padres, pero nosotros día con día somos confrontados ante la elección de servir a un Dios o deshonrarlo. Otra vez. La conciencia que Dios nos da de nuestra alma es para que le sirvamos de forma voluntaria. Como mencioné al principio, Dios tiene la obediencia al resto de la creación, porque está sujeta a leyes que no pueden quebrantar en ningún sentido. Sin embargo, nuestro servicio es un sometimiento voluntario, prueba que fallaron nuestros primeros padres, pero nosotros día con día somos confrontados ante la elección de servir a Dios o deshonrarlo. Siguiente. ¿Qué cosa? 6. Ya no 5, sigue 6. Ok, 6. Nosotros como seres humanos hechos a imagen de Dios, a diferencia del resto de la creación, tenemos conciencia de nuestra existencia y según el plan original de Dios para su creación, era que tuviéramos una relación con Él, ahí sí me atraganté. Era que tuviéramos una relación con Él. Esta relación era de una obediencia consciente, ya que Dios tenía la obediencia inconsciente de parte de toda la creación. Otra vez. Nosotros como seres humanos hechos a imagen de Dios, a diferencia del resto de la creación, tenemos conciencia de nuestra existencia, según el plan original de Dios para su creación. Era que tuviéramos una relación con Él. Esta relación era de una obediencia consciente, ya que Dios tiene la obediencia inconsciente de parte de la creación, de parte del resto de la creación. ¿Otra vez? Con énfasis. Siguiente. Dios hizo un pacto de obediencia con el hombre. Esa es la declaración. Dios hizo un pacto de obediencia con el hombre. Estructuralmente estamos sujetos a las leyes de Dios. Esto quiere decir que el pecado no modifica o convierte en mal a la creación. Es decir, no hay pecado en la creación, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse. El problema está en el corazón. Eso ya. Otra vez, estructuralmente estamos sujetos a las leyes de Dios. Esto quiere decir que el pecado no modifica o convierte en mal a la creación. Es decir, no hay pecado en la creación, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estructuralmente estamos sujetos a la ley de Dios. Esto quiere decir que el pecado no modifica o convierte en mala la creación. Es decir, estructuralmente no hay pecado. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es para desecharse. Siguiente. El tema es Dios gobierna todos los aspectos de su creación. La Biblia aún nos revela la forma en la que debemos actuar ante el gobierno divino, nuestro lugar en la creación, así como a Cristo mismo. Con la revelación divina no solamente entendemos la autoridad,
sino que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón para que podamos someternos a esta autoridad, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El Espíritu Santo siempre trabaja con nosotros, ya sea para santificarnos o para condenarnos. Otra vez, la Biblia aún nos revela la forma en la que debemos actuar ante este gobierno divino, nuestro lugar en la creación, así como a Cristo mismo. Con la revelación divina no solo entendemos la autoridad, sino que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón para que podamos someternos a esta autoridad, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. El Espíritu Santo siempre trabaja con nosotros, ya sea para santificarnos o para condenarnos. Siguiente, misma declaración. Sin embargo, a pesar de ser soberano, Cristo vino a enseñarnos una cosa, que en su reino el que quiere ser mayor tiene que ser servidor de su semejante. Si aquel que está por encima de todo lavó los pies de sus apóstoles, ¿cuánto más nosotros que no tenemos autoridad alguna sobre esta tierra, más que la que Él mismo nos dio, una autoridad que nos proviene de nosotros, así que no podemos seguir nuestras propias reglas? No hay motivo, no hay excusa y no hay nada que podamos decir para no seguir el ejemplo de Jesús de hacer bien a todos nuestros semejantes. Otra vez. Sin embargo, a pesar de ser el soberano, Cristo vino a enseñarnos una cosa, que en su reino el que quiere ser el mayor tiene que ser servidor de su semejante. Si aquel que está por encima de todo lavó los pies de sus apóstoles, ¿cuánto más nosotros que no tenemos autoridad alguna sobre esta tierra más que la que Él mismo nos dio? Una autoridad que no proviene de nosotros, así que no podemos seguir nuestras propias reglas. No hay motivo, no hay excusa y no hay nada que podamos decir para no seguir el ejemplo de Jesús de hacer bien a todos nuestros semejantes. Otro. La imagen de Dios se ve reflejada en nosotros y se hace más clara cuando hemos sido regenerados. La palabra providencia se refiere a las medidas que se toman para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o peligro. Yendo por la línea de que nosotros reflejamos la providencia de Dios en esta creación, nuestra responsabilidad es ver por la creación. Y aunque el cuidado del medio ambiente es algo apremiante en estos tiempos, no menospreciemos en nuestra mayordomía, que nuestra mayordomía no se limita al cuidado de lo que conocemos como naturaleza, sino a todos los aspectos creacionales, los cuales debemos gobernar y cuidar de igual forma que el medio ambiente. Otra vez. La imagen de Dios se ve reflejada en nosotros y se hace más clara cuando hemos sido regenerados. La palabra providencia se refiere a las medidas que se toman para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o peligro. Yendo por la línea de que nosotros reflejamos la providencia de Dios en esta creación, nuestra responsabilidad es ver por la creación, y aunque el cuidado del medio ambiente es algo apremiante en estos tiempos, no menospreciemos que nuestra mayordomía no se limita al cuidado de lo que conocemos como naturaleza, sino a todos los aspectos creacionales, los cuales debemos gobernar y cuidar de igual. ¿Sí? ¿Cuántos llevamos? 10. Listo. Yo lo cambié. Bueno, ahora sí, arranquen sus hojitas y pásenmelas todas. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Muy bien, gracias. Bueno, ahora sí. Veamos qué hora. Bueno, esta más que evaluación para ustedes es evaluación. Uno, para el escrito, y dos, pues para saber cómo, en qué vamos del... ¿Pueden entrar a mi computadora, por favor? Es 2011. Ahora vamos a ver una película. No es cierto, se cancela. Vamos a ver.
de acuerdo a lo que hemos visto, ay, pues sí, se apagó mi compu. Gracias por reiniciarla. Pero hay que abrir todo de nuevo. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito. Bueno, mientras se reinicia mi compu, en sus Biblias todos, por favor, busquen Apocalipsis 12. Y primero los Corintios. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Todo el 12 y primero los Corintios 10. ¿Qué hongo? ¡Oh, no! Ah, sí. Sí. No. Apocalipsis 12 y primero los Corintios 10. No, 12. Apocalipsis 12 y primero los Corintios 10, 1 al 5. ¿Qué es el tema de lo que vamos a hablar hoy? Estuvimos hablando de la creación, vamos a ir reforzando más y más estos temas para ir entendiendo los tres ejes, porque bueno, hay gente que a lo mejor ya los maneja, pero a veces pues nos cuesta trabajo entenderlo o aplicarlo, como sí lo entiendo, pero pues cómo lo aplico, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es precisamente acerca de el pecado. Que vamos a entrar a hablar de la caída, cuando el diablo tentó a Adán y a Eva. Ahora, como sabemos, pues Dios creó todo lo que existe. Ahora, la Biblia nos refleja el origen del pecado, o sea, la Biblia sí habla acerca del origen del pecado en el ser humano, pero la Biblia no da y no nos da una dirección y ni siquiera nos trata de explicar el origen del mal, porque todo lo que creó Dios está bien, o sea, dentro de la creación no se encuentra nada malo. Entonces la gente dice, ¿y por qué? Entonces el diablo se volvió malo. ¿De dónde sacó esa maldad? Realmente la Biblia no nos revela nada. Si ustedes quieren saber acerca del diablo, se viene su origen o cómo se volvió malo o qué fue lo que pasó dentro de su corazón, fue que él quiso ser igual a Dios. Simplemente lo deseó y entonces Dios lo desecha. Pero ese origen que tuvo el diablo, ese mal que le entró, no sabemos por qué fue. No sabemos de dónde vino. Y la Biblia no nos dice por qué o quién o cómo o quién tentó al diablo para que saliera mal. La Biblia no habla del origen del mal ni intentamos buscar el origen del mal. Únicamente la Biblia se enfoca al origen del pecado, que es diferente al origen del mal. Hablar del origen del mal es diferente a hablar del origen del pecado en el ser humano. Ahora, Dios, o lo que es el pecado, es estar en contra de la voluntad de Dios. Dios nos muestra vamos a usar estas palabras. Dios nos da su tesis. ¿Qué es tesis? ¿Qué significa tesis? Pueden buscar en Google, no se lo tienen que saber de memoria. Pero ¿qué significa la palabra tesis? Lo que escribimos en la escuela. Un trabajo escrito de investigación. ¿Qué más? Es una de las acepciones de tesis. ¿Otra? Acepciones de tesis. O sea, si uno dice tesis y uno piensa, pues lo que escribimos en la escuela para graduarnos, ¿no? Pero ¿qué significa la palabra tesis? ¿Cómo saber todo eso?
con C, ¿verdad? Sí, con C. Con C. Proposición. Opinión. Especialmente en el científico que se mantiene. Proposición o opinión. Bueno, obviamente Dios no tiene una opinión, pero sí tiene, vamos a usar esta palabra, proposición. Dios hace su creación. ¿Y por qué Él es el creador? Como hemos hablado antes, Él pudo haber hecho así porque Él quiso, que amaneciera de noche, o que todos flotáramos, o que no hubiera leyes y día con día Él fuera inventando sus propias leyes. O sea, Dios pudo haber hecho lo que Él quisiera en la creación. Pudo haber hecho que los animales rigieran sobre los seres humanos, pudo haber cualquier cosa, Él si quería, Él podía decir que lo justo fuera injusto y que lo injusto fuera justo, porque Él es el que pone las leyes. Si nosotros tenemos un sentido de justicia es porque Él dice, esto es justo, esa es su tesis, esa es su proposición. Dios da su tesis. Junto con su tesis da otra palabra, ¿dónde está el verde? Está el verde. Su antítesis. ¿Qué es la antítesis? Es lo contrario de la tesis. ¿Qué es la antítesis? Lo contrario de la síntesis. Por ejemplo, Dios crea el mundo y le dice al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer. Vamos a poner aquí. Sí, comer. De todo. Es su tesis. Pero, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comer. Exactamente. Él dijo, tú vas a comer de todo lo que tú quieras comer, pero de esto no vas a comer. Ahora, esto se va a convertir en la tesis, ¿no? Dios dice no comer, esta es su tesis. ¿Cuál es la antítesis de esta tesis? Comer. Bueno, no comer, pero no de cualquier cosa, ¿no? Del árbol, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Esta es la tesis de Dios. Digo, está diciendo la tesis de forma negativa, pero esta es su tesis. ¿Cuál es la antítesis de esta declaración? No comerás del árbol del conocimiento del bien. La antítesis, o sea, lo contrario de lo que Dios quiere que sí hagamos, que era no comer, es sí comer. Exactamente, que es lo que hicieron. Sí comer. O sea, cuando Dios dice no comas, se refiere a que no tienes que hacer sí comer. ¿Sí me explico? Dios siempre cuando da su tesis, se entiende la antítesis. No robar. ¿Cuál es la antítesis de no robar? Robar. O sea, la tesis es robar. La antítesis es robar. O sea, Dios cuando da su palabra, tiene un sentido, lo que está diciendo y lo que no quiere que hagamos. Dios da su tesis, van a recoger conmigo, y el que no esté recogiendo conmigo entonces está desparramando, tiene una antítesis. Pero entonces, ahora sí, viene el diablo, y lo que hace es una ¿qué es síntesis? Por ahí en algunas lecciones hablamos del pensamiento sintético. Ajá. Sí, Dianita, sí, dilo, fuerte y claro. No te hagas bolas. Exacto, o sea, la síntesis es una mezcla entre la tesis y la antítesis. Vamos a ponerlo así. Dios dijo, no van a comer de todo el árbol, pero pueden comer de todos los árboles que ustedes quieran. De este no van a comer, y la tesis era no comer, y la antítesis era sí comer. Y llega el diablo y le dice a Eva, ¿qué le dice? No le dice, sí, come. ¿Cómo? Vamos a Génesis 3. Para empezar, le manejó la verdad distorsionada. Le dijo, ay, Dios les dijo que no pueden comer de todo el árbol del huerto. ¿Eso es lo que dijo Dios? Que Dios os ha dicho no coman de todo árbol
¿Y qué le dice Eva? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni de lo haréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien. Bueno, hasta ahí. Dios dice no coman, y llega la serpiente y dice: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Y Eva lo corrige. ¿Qué le dice? No. Sí podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no podemos comer, porque si comemos de eso ciertamente, pues vamos a morir. Lo que está haciendo el diablo, ¿qué es lo que hace? Porque es el engañador. No es decir, no llega y dice: toma, come. Dios dice que no, tú come. No. ¿Qué hace? Trabaja con la mente, en este caso de Eva, para decir: sí, o sea, Dios tiene razón, no debes comer, pero no por las razones que Él dice, sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Eso es cierto? ¿Los hombres pudieron conocer el bien y el mal a través de comer el fruto? Eso es cierto. Sí es verdad que cuando Adán y Eva comieron el bien y el mal, comieron del fruto del árbol, sí conocieron el bien y el mal. ¿Qué era el bien? Hacerle caso a Dios. ¿Qué era el mal? Cosa que ya conocían. ¿Qué era el mal? Desobedecer a Dios. Ellos supieron lo que era el bien y el mal, pero lo experimentaron a través de la desobediencia. También cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Exactamente. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos, no? Exactamente. O sea, el diablo así trabaja. El diablo no va a llegar y: hola, soy el diablo, adórame a mí, no adores a Dios. El diablo siempre va a trabajar con la síntesis. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver. Ahí. Esto es un pensamiento pagano. Un pensamiento cristiano, que es lo que viene en la Biblia. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Una síntesis. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Él dice, o sea, si tú quieres ser frío, sé frío; si tú quieres ser caliente, sé caliente, pero los tibios yo los aborrezco. Es precisamente lo que hace el diablo. El diablo no llegó y le dijo: toma, Eva, métete este fruto en la boca, sino que trabajó con ella de tal forma, mezclando la palabra de Dios con lo que él mismo pues quería que hiciera el hombre, que es comer del árbol, y presentándoselo al hombre. ¿De qué forma el diablo se presentó a Cristo igualmente? Cuando Cristo tuvo hambre y le dijo: mira, aquí están estas piedras, ¿por qué no las conviertes en pan? ¿Y qué le dijo Cristo? No, porque dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le presenta una segunda tentación y le dice: a ver, mira, lo mandó al pináculo del templo y le dijo: mira, aviéntate, porque la Biblia dice, dijo el diablo, que si te avientas a sus ángeles mandará para que los sirvan. Y dice: dice Jesús, no vas a tentar a Jehová tu Dios, porque también dice eso la Biblia: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo siempre trabaja así. El diablo no te va a presentar la antítesis porque tú sabes que eso es malo. Siempre te presenta una síntesis. Algo que tú dices: ¿sí es la palabra de Dios? ¿Acaso Dios dijo que no comiéramos de todo el árbol? No, Él dijo que sí, pero siempre va a presentar así sus engaños, porque finalmente el engaño no es como tal una mentira. El engaño tiene partes de verdad, partes de mentira, partes dudosas, eso viene completamente del diablo. Ahora, todo esto que estamos viviendo aquí, que hasta la actualidad lo vivimos, es parte de lo que llamamos la lucha espiritual. La lucha espiritual no es no sé, tomar coca, ¿no? Ay, no, eso, el diablo me está tentando, es una lucha espiritual. O sea, sí tiene que ver con eso, pero la lucha espiritual no es como muchas veces se ve en la iglesia, de que tenemos que reprender al diablo, estar atando y desatando. Como tal, esa no es la lucha espiritual, sino cómo se ve reflejada la lucha espiritual. 1 Corintios 10, 1 al 5.
Ay, perdón, me equivoqué. Es segunda a los Corintios. Dije, ¿qué? Segunda a los Corintios 10, 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si bien sermos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Entonces vemos que hay una lucha espiritual. La lucha espiritual no es que el diablo nos mueve las cosas o, yo dejé aquí mis llaves y ya no están aquí, ¿ahora qué pasó? La lucha espiritual, o dónde es el campo de batalla. ¿Dónde es el campo de batalla según lo que acabamos de leer? En la mente. La mente es el campo de batalla, según también lo que dice Efesios 6:12. Ay, ¿dónde dije esto? Efesios 6:12 y 16. ¿Qué dice? Que el diablo de lejos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la regiones celestes. ¿Y el 16? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis sacar todos los datos del fuego del maligno. Que todos los pensamientos que el diablo avienta de lejos, o sea, no tiene que venirnos y jalarnos los pies en la noche, o como esa bueno, yo nunca he tenido esa sensación de gente que dice que se le sube el muerto. ¿Sí? ¿Alguien se le ha subido el muerto? Que dicen que estás despierto y no te puedes mover, y entonces, no, eso es un ataque del diablo. Yo no digo que no, solo digo que no me parece que las estrategias del diablo sean jalarte los pies, hacerte bu en la noche, en la oscuridad, salir el 31 de octubre a comer niños o lo que sea que tiene la gente que se haga el 31 de octubre. No es la forma en la que el diablo lucha. O sea, el diablo no te va a presentar ahí, un endemoniado, y espumarajos en la boca. O sea, ¿cómo se presenta el diablo? Si la batalla está en la mente, con el tipo de pensamientos de, sí, con que Dios dijo que no puedes comer de todo lo que está aquí. Eva en ese momento tenía una naturaleza no caída y por eso le dijo, no, pues sí podemos comer de todos los árboles menos de uno. Y entonces empezó la lucha en la mente. Así se levanta el diablo. No van a ver a alguien que esté gritando o saque sangre por la boca, no sé qué esperan ver del diablo, sino que el diablo siempre tiene una batalla espiritual que no es contra sangre ni carne, sino contra todo conocimiento que se levanta en contra. Eso lo dice en 2 Corintios, todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, esa es la lucha del diablo. Y esa lucha se levanta, si vamos a Apocalipsis 12, ahora sí. Ahí nos da una explicación de la verdadera guerra espiritual que estamos librando. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Es un poquito largo, ¿no? Pero desde los primeros versículos nos da 3 protagonistas, por así decirlo, o 3 ¿cómo se llama? Personajes. ¿Cómo? Una mujer. Ajá. Ajá. Bueno, una mujer vestida como un dragón. ¿Y qué más? Un tercer personaje. ¿Un niño? Bueno, un hijo varón.
un niño, un hijo. Así empieza toda la guerra, con una mujer, un dragón y un niño. Vamos a Génesis 3. Y Adán, sí. A una mujer, una serpiente y la simiente que le promete Dios, ¿no? Que finalmente es el hijo de Eva. La guerra, que podemos también traducirlo como enemistad, no fue empezada por el diablo. O sea, el diablo no dijo, ay, ahora voy a tener guerra con Adán porque me cae gordo y porque él sí tiene la imagen de Dios y yo no. La guerra fue proclamada por Dios mismo. Él dijo, yo voy en contra de todo la obra de la serpiente o el dragón. Por eso, ese mismo relato que estamos viendo en Apocalipsis es exactamente el mismo relato que estamos viendo en Génesis 3. Solo que en Génesis 3 sí pone, Eva, la serpiente y el niño que está ahí. Y en Apocalipsis lo presenta de una forma muy, alegórica. O sea, está con representantes, ¿no? No es algo que haya pasado literalmente, y lo de Génesis 3 sí. O sea, esto sí pasó literalmente en tiempo y espacio, y esto es una visión que tuvo Juan. Pero ahí nos dice qué es lo que hace el diablo. En Apocalipsis 12, no en Génesis 3. Bueno, en Génesis 3 ya sabemos qué fue lo que hizo. Pero en Apocalipsis 12, ¿qué dice? Después de presentar a los protagonistas, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que pasó? Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para el pueblo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 2270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿En qué versículo vas? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila
al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. Muy bien, gracias. Ya leímos todo Apocalipsis. Ya no hacen un capítulo de lectura a sus lecturas que están haciendo diariamente. Ya leyeron otro capítulo de la Biblia. Ok, ahí nos pone estos personajes, que ya vimos que son los mismos. La mujer se refiere a la iglesia. El dragón siempre quiso destruir al hijo de la mujer. O sea, ¿a quién? A Cristo. Y lo vemos varias veces. O sea, mató, por ejemplo, Caín mató a Abel. De Abel iba a venir esta descendencia según la promesa de Dios. Ahí vemos como el dragón quiso comerse al niño que iba a nacer y finalmente no se lo comió. Después, más adelante, se ve en varias partes del Antiguo Testamento cómo quieren destruir al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Sara es estéril. Sara no podía tener hijos. ¿De dónde iba a salir el niño entonces? Bueno, Dios le concedió tener un hijo. Después llegan a Egipto. Y en Egipto, ¿qué hizo Faraón? ¿Recuerdan esa historia? Cuando dijo, ay, ya son muchos, se están multiplicando muy rápidamente. Vamos a matar a todos los niños que nazcan. Si es niña, ay, déjala, a mí no me importan las niñas. Pero todos los niños van a ser destruidos. Detrás de eso está la guerra espiritual. Más que, ay, pobrecitos niños, era que el diablo no quería que naciera Cristo. Porque él tenía esa sentencia desde Génesis 3. De tus obras van a ser destruidas por la simiente de la mujer, o sea, por un niño que van a nacer en algún momento de, tú no sabes cuándo, pero van a ser un niño de esta iglesia, refiriéndonos al pueblo de Dios, van a ser un niño. Por eso el diablo varias veces intentó terminar con la descendencia de la mujer. Una de esas puede ser esa historia, cuando Faraón mandó matar a todos los niños. Después, más adelante, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿quién quería matar a todos los judíos? Así a todos, que ni uno quedara. ¿Recuerdan esa historia? El rey no. Era uno que estaba gobernador que quería matar a Mardoqueo. Bueno, primero decía, ay, ¿por qué Mardoqueo no se inclina ante mí? Tenía coraje contra él. Cuando se enteró que era judío, él quería mandar a matar a todos los judíos sin saber que Esther era judía. Entonces ahí también, bueno, Dios los liberó. Después, más adelante, digamos, como a todos los niños de 2 años para abajo, porque era como el dragón quería destruir a, pues, la descendencia de la mujer, porque obviamente a él no le convenía que llegara Cristo al mundo. Bueno, porque Dios es Dios y nadie frustra sus planes, Cristo llegó al mundo. Vino, murió por nosotros. El diablo obviamente intentó como la última patada de ahogado hacer que Cristo pecara para que no se cumpliera la profecía. Se cumplió la profecía, pero al final el capítulo 17 dice algo muy importante. Dice, bueno, entonces el dragón, viendo que no podría frustrar esos planes, se llenó de gran ira y hizo guerra contra los descendientes de la mujer, que vamos a hablar de que la mujer es la iglesia. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Todos los que hacen la voluntad de Dios. O sea, el diablo tiene una lucha nosotros bien tranquilos aquí tomando café y donas, pero el diablo está en serio. O sea, el diablo no es como, ay, mira, bueno, ellos descansan, yo también. O sea, el diablo está en serio, así como en serio en todo el Antiguo Testamento vemos su forma de que quería destruir la simiente. No pudo destruir la simiente de la mujer. Bueno, lo voy a encontrar con gran ira. No es como que, ay, mugrosos. Con gran ira y con odio, el diablo está persiguiendo a la iglesia. Y la iglesia se deja. La iglesia, ay, sí, ay, pues qué flojera, ¿no? Qué flojera leer. Leer, no leer. Qué flojera leer. Sí, la lucha contra el diablo, pero pues, o sea, vean la lucha contra el diablo. Estos no son ideas de Dios. Eso no viene de Dios. Estas son las luchas, así que súper sutilmente el diablo va trabajando hasta que terminamos en este pensamiento. Como dijimos, la lucha espiritual no es, ay, te jalo las patas
los pies, jalo los pies en la noche, hay bu. Esa no es la lucha espiritual. La lucha espiritual se encuentra aquí adentro. Y nosotros, pasivamente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra, según la Biblia, Efesios 6, lo que leímos, cuáles son nuestras armas? Que dice el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, que así nos vamos a poner el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Todo eso son cosas que vienen en la palabra de Dios. Nosotros usualmente somos muy pasivos en la guerra que tenemos. Aquí, o sea, decíamos desde la otra vez, ¿no? Lo que estamos enseñando, y esto que es súper cansado de enseñar como motivo básico religioso, y las 3 relaciones del hombre y todo eso, no es más que vestirnos de la palabra de Dios. No es más que terminar con esta idea. Que no es una idea como que, ay, pues ya, ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que la gente piense que hay vida espiritual y vida secular, ¿qué tiene? Pues viven felices, ¿no? Eso es el engaño del diablo. O sea, suena así como, uy, bu, pero eso es lo que estamos enseñando cuando no estamos enseñando la palabra de Dios, cuando no nos empapamos de la palabra de Dios, cuando no estamos leyendo la Biblia, ¿qué rayos, perdón por la palabra, estamos enseñando? Cuando nos empapamos de todo, menos de la palabra de Dios, ¿qué estamos enseñándole a los niños? ¿Qué les estamos transmitiendo? Esa es la importancia de que nosotros enfaticemos tanto que aprendamos cosmovisión bíblica. Cuando no estamos enseñando la palabra de Dios, desgraciadamente, como no hay un camino neutral, ¿qué estamos enseñando? La síntesis, las ideas del diablo. Eso de, sí, aquí está el pastor, aquí está el maestro, lo que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Síntesis, que es la idea del diablo. Eso es la lucha que está teniendo el diablo. Y nosotros a veces nos encontramos muy pasivos, tranquilos de la vida, haciendo nuestras planeaciones, las cuales están muy bien. Yo creo que las planeaciones han mejorado. Bueno, de lo que veo ahora, las planeaciones han mejorado, sí, pero esto no es nada más una escuela y vamos a hacer las planeaciones. Esto es una guerra. Suena muy exagerado, sí, pero así lo dice la Biblia. Esto es una guerra. ¿Dónde es tu campo de batalla? Aquí. Puede ser una maestra, puede ser un doctor, puede ser un pastor, puede ser un carpintero, pero esta lucha se está librando todos los días y el diablo no está jugando. El diablo no está, ay, jiji, jajaja, ay, mira, qué bonito el maestro. El diablo va en serio, como lo acabamos de leer en Apocalipsis. Él, con todo el odio de su corazón, dice, voy a hacer lucha contra todos aquellos que estén siguiendo los mandamientos de Dios. Y él ya nos lleva una gran ventaja. Porque la mayoría del pueblo cristiano tiene un pensamiento dualista, que no lo trabajó ahorita, o sea, no se le ocurrió en el 2017 y en el 2019 lo estamos pensando. ¿Desde cuándo el diablo estuvo trabajando con esto? ¿Desde cuándo estuvimos hablando del pensamiento dualista? Vamos a pensar que no fue así, pero vamos a pensar que inició en el año 313 después de Cristo. Vamos a pensar. No inició ahí, pero vamos a pensarlo. ¿Cuánto tiempo nos lleva de adelanto? Del año 313 al 2019, pueden usar su calculadora si quieren. ¿Qué se ve esa mi calculadora? 1706 años. Realmente no lleva 1706 años trabajando, pero vamos a poner nada más un estimado para que alcancemos a entender qué es lo que está haciendo el diablo desde hace 1703. ¿1703? ¿1703 o 1706? 1706 años, ¿qué es lo que está trabajando el diablo? ¿Y cómo estamos nosotros respondiendo a ese ataque? Sinceramente, o sea, yo se los digo porque la semana pasada hablamos de la lectura de la palabra de Dios y de la importancia de empaparnos de la Biblia, de que lo que estamos enseñando aquí realmente lo creamos. O sea, ¿quién cree aquí que es la palabra de Dios? Que la Biblia es la palabra de Dios, sinceramente. No, pues yo también lo creo, ¿no? ¿Quiénes hemos leído, conocemos la palabra de Dios? De Génesis a Apocalipsis. ¿Quiénes vaciamos nuestro conocimiento bíblico en nuestras clases? Es lo que intentamos, o sea, realmente lo estamos haciendo por las 3 relaciones, por los 3 ejes que estamos manejando.
pero ¿cuánto del conocimiento bíblico que tenemos lo estamos transmitiendo a nuestros alumnos? ¿Cuánto conocimiento bíblico tenemos? Bueno, segunda advertencia. Vamos a leer Proverbios. Yo no quiero ver a los ojos a nadie si esta semana lo hicieron o no. No estoy viendo a nadie. Pero vamos, les voy a recordar. Ahora sí, ¿por qué? Pues no sé. Yo no quiero como dejar tarea de vamos a leer Proverbios, la próxima semana vamos a discutir a ver quién sí y quién no leyó. Pero vamos, por favor, esta semana a empezar con la lectura de la Biblia, porque es lo que tiene que empapar. Esto no se va a grabar a nosotros, los tres ejes no se va a grabar a nosotros y no funciona si no estamos empapados de la palabra de Dios. Créanme, no funciona. Y sus clases y sus planeaciones no van a salir hasta que estemos empapados de la palabra de Dios. Porque no es como ¿cómo se llama? Como un recetario, no es una fórmula. ¡Ay! Fórmula mágica. Creación, caída, retención, cierre, custodio de mayordomo y estructura de dirección, autoridad, fórmula. Si hacemos esa fórmula, ¡ay ya! Estamos enseñando la palabra de Dios. No. Esa es una facilidad de cómo podemos interpretarla. Pero esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. ¡Punto! La palabra direccional de Dios es la Biblia. Eso es de lo que nos tenemos que empapar. Porque ahorita, vamos a empezar a hablar del pecado y de todos los estragos del pecado o que tuvo el pecado en nosotros. Pero realmente no lo vamos a entender y no nos vamos a convencer de lo que es pecado y no vamos a poder transmitirlo si no leemos la Biblia. Porque el diablo está en serio. Y nuestras planeaciones, la verdad, sí están muy bien, están muy bonitas, pero se tiene que ver más reflejado la palabra de Dios. Y no se lo estoy dejando como una tarea porque, digo, aunque no fuéramos maestros de Isaías, somos hijos de Dios. Deberíamos estar leyendo la Biblia, así como el pan diario, como la leche espiritual que dice Pedro. Ustedes, así como niños recién nacidos, tienen que desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido. O sea, un niño recién nacido toma leche cada... ¿Cuánto toma leche, Caítas? ¿O cuánto tomaba cuando era recién nacido? Toma 6 onzas cada 8 horas. No sé, es muchísimo. Pero un niño recién nacido, ¿cada cuánto toma leche? Cada 3 horas. Y es de lo único que se alimenta. Y esa es la figura que nos deja Pedro en nuestra mente. Dice, ustedes como niños recién nacidos tienen que desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Realmente la deseamos tanto o solo nos estamos enfocando en otras cosillas? No sé. Esta es una exhortación más que como maestros de Isaías, como hijos de Dios. Si no, esta fórmula no va a funcionar nunca. No esa, la que vimos anteriormente. Los tres ejes que estamos manejando no va a funcionar si no nos comportamos primero como hijos de Dios y luego como maestros de Isaías. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar del pecado la próxima semana, pensando en que la lucha espiritual que el diablo inició, que Dios inició en contra del diablo, pues se va a ver manifestado en todo lo que hacemos, porque recuerden que la lucha. Entonces viene